Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Yo soy Lady Tabima y les doy la bienvenida a Toquecitos para el Corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. ¿Eres tú una persona paciente? Porque la verdad a mí me cuesta y es algo con lo que lucho y le pido al Señor que me ayude porque me cuesta. Es una de las cosas que más me ha costado ser una mujer paciente y debe de ser una característica en nosotros como hijos de Dios, aprender a ser pacientes, porque el Señor Jesucristo fue uno de los ejemplos que nos dio la paciencia, porque a pesar de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que tuvo que soportar, lo superó y lo vivió con paciencia, con amor. De hecho, hace parte la paciencia del fruto del Espíritu Santo, es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Recordemos que no son los frutos del Espíritu Santo, es uno solo que está compuesto de muchos ingredientes como el amor, como la paz, como el gozo, como la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre. Entonces tiene que ser una característica de nosotros como hijos de Dios, ser personas pacientes. Vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. Vamos a ir primero a la carta a los Romanos, en el capítulo 15, los versículos 4 y 5. Muy atentos. Toma ahí la Biblia conmigo, como siempre se los recomiendo para que se den cuenta de que no son mis palabras, sino es la palabra de Dios la que habla en nuestras vidas y yo simplemente emito un mensaje. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 4 y 5, nos dice entonces la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire qué hermoso nos está diciendo que las cosas que han sido aquí escritas fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para enseñarnos a conducirnos por la vida con paciencia. ¿Por qué? Porque en ella encontramos consolación. ¿Por qué? Porque si caminamos en ella vamos a tener esperanza, esa esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó un precio muy alto justamente para esto, para darnos la esperanza de una vida eterna a su lado. Hermoso, dice, y el Dios de toda paciencia y consolación nos dé el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Justamente eso es lo que le debemos de pedir al Padre. Señor, coloca en nosotros el sentir de Cristo, coloca en nosotros la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Ayúdanos a mirar con sus ojos, a sentir con su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que Él tuvo que vivir, todo lo que pudo haber sentido en esos momentos de angustia, nunca se olvidó del propósito que había venido a cumplir, nunca se echó para atrás. Otro a lo mejor ante el primer obstáculo hubiera dicho no lo voy a hacer. ¿Por qué? Tengo que pagar yo por esta gente. ¿Por qué? Tengo que dar mi vida por estos desobedientes. Pero Él lo hizo con amor y en obediencia al Padre. Fue paciente hasta el final y cumplió con ese propósito que el Padre le había encomendado y que Él con todo su amor no dudó, sino que vino y lo cumplió. Así que paciencia, no es fácil, pero es posible. Y la enseñanza y todas esas herramientas que necesitamos para caminar conforme a la voluntad de Dios, la encontramos aquí, en su palabra. Hoy alguien me decía muy contento, mostrándome que le habían regalado una Biblia. Y yo, gloria a Dios, pero tenga en cuenta que no es para que la ponga ya a cargar polvo en su casa, no, es para que la estudie, es para que la lea. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la enseñanza, la consolación y la esperanza, que es lo más importante, es tener nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor.
Vamos a ver ahora qué más nos dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, el primer versículo, capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Mire lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios, que debemos de correr esta carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque el pecado trae un peso sobre nuestras vidas y no es fácil de deshacernos de tantas cosas que teníamos o en las que vivíamos antes de llegar al conocimiento de la verdad, pero ese pecado trae carga, trae peso a nuestras vidas. Por eso nos lo está diciendo, despojémonos de todo peso del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor una grande nube de testigos. Sabemos que cuando llegamos a los caminos del Señor somos constantemente señalados, cuestionados. Ay, pero si este volvió cristiano, ¿por qué hace eso? ¿Pero por qué hace aquello? Ay, pero usted no puede hacer esto. Tenemos testigos y jueces todo el tiempo. Por eso debemos ser siempre de ejemplo y de testimonio y correr ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo invito para que termine de leer ahí ese capítulo 12 del libro de Hebreos, porque es hermoso, porque dice, puesto los ojos en Jesús. Simplemente dispongámonos a despojarnos de ese peso de pecado que había en nuestras vidas, porque cuando llegamos al conocimiento de la verdad, todas las cosas quedan atrás. El Señor todo lo hace nuevo. Nosotros simplemente fijemos la mirada en nuestro Señor Jesús. Sigamos su ejemplo, miremos su testimonio, dejémonos enseñar a través de su palabra, apliquemos esa palabra y esa enseñanza a nuestra vida para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es el toquecito para el corazón del día de hoy, para que medites en esta palabra. La paciencia no es fácil, pero es posible. Siempre pidiéndole al Señor, obviamente, que nos ayude, porque no es en nuestras fuerzas. No, sí, yo soy capaz de aprender a ser paciente, yo soy capaz de dejar de hacer esto y comenzar a hacer aquello. No, en nuestras fuerzas no es fácil. Pero si le pedimos al Señor que derrame de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas y nos ayude cada día a ser más conforme a su corazón, Él lo hará. Solo dispón tu corazón para que el Señor obre en tu vida. Espero que compartas este video si te ha gustado, que le des like, que te suscribas a nuestro canal. Recuerda también que tenemos nuestra página en Facebook, que ahora estamos en TikTok como Toquecitos26. Y bueno, todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor, porque como dice su palabra, debe correr, que su palabra corra como ríos de agua viva. Es lo que necesitamos en este momento, llenarnos de la palabra de Dios, porque es ella la que nos da la esperanza, la paciencia, el amor, la paz que necesitamos en nuestras vidas cada día para seguir esta carrera. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente, y por acá seguiremos obviamente con más de estos toquecitos para el corazón. Que Dios te bendiga.